intención este semestre, porque el Círculo Bastiat durará lo que dure el semestre aquí en la universidad, es analizar una de las principales obras en la historia del pensamiento económico, y me refiero precisamente a los principios de economía política de Carl Menger, un economista con el cual yo comparto algo muy importante, importantísimo, la fecha de nacimiento. Los dos somos del 28 de febrero, Menger de 1840, yo de 1957, pero los dos nacimos el 28 de febrero. Para quien le interese estas cosas, los dos somos Piscis, con todo lo que esto significa. Yo nunca he tenido muy claro qué significa ser eso, pero bueno, los dos somos Piscis. Entonces Menger nació el 28 de febrero de 1840, muere el 26 de febrero de 1921, y en el año de 1870 publicó por primera vez sus principios de economía política, con lo cual tuvo lugar la que podríamos llamar la primera revolución en la historia del pensamiento económico, si aceptamos que todo lo que sucedió en el siglo XVIII, sobre todo el periodo que abarca de Ricardo Cantillon a Adam Smith, pues no fue una revolución, sino fueron los primeros pasos, si quieren ustedes, o el parto de la teoría económica moderna, ¿no? Y la intención de este curso, pues es simple y sencillamente revisar a ver hasta dónde llegamos. La enorme ventaja del Círculo Bastiat es que no hay que cumplir un temario, ¿sí? Por lo tanto, podremos extendernos y profundizar tanto como queramos en alguno de los temas. Menger nació en lo que en aquel entonces era Galicia, que hoy pertenecería a lo que es Polonia. Estudió en la Universidad de Viena y en la Universidad de Praga economía, y curiosamente sus primeros trabajos no fueron como economistas, fueron como periodista. Inclusive llegó a tener un cierto prestigio como escritor de novelas y de comedias, ¿sí? Pero por azares del destino, cada vez se interesó más en la economía, empezó a especializarse en el periodismo económico, y fue un hombre que se dio cuenta que a mediados del siglo XIX, estamos hablando ya del siglo XIX, había un claro divorcio entre los conocimientos que aportaba la teoría económica en aquel entonces, ya dominada prácticamente por las teorías ricardianas, por David Ricardo, y los hechos económicos que se veían en la realidad. En concreto, por ejemplo, se notaba un gran divorcio entre lo que los economistas decían en torno a la fijación de los precios, o sea, cómo explicaban los economistas cómo se fijan los precios, y lo que los hombres de negocios, los comerciantes, vamos a llamarle así, los hombres prácticos, vivían en la realidad, ¿no? Había un divorcio en esto, y entonces precisamente Menger trató, sí, de sacar adelante a la teoría económica. A ver, valdría la pena detenernos un momento a explicar esto de sacar adelante a la teoría económica. Con David Ricardo, con Malthus, con Marx y con John Stuart Mill, la teoría económica desembocó en un callejón sin salida. Simple y sencillamente, por ejemplo, la teoría de los salarios de bronce de David Ricardo, las teorías económicas de Malthus sumadas a su teoría de la población, pues lo que pintaban era un panorama en el cual, en el mejor de los casos, iba a resultar imposible elevar el nivel de bienestar de la gente, y en el peor iba a haber un retroceso, ¿no? Las conclusiones a las que llega Carlos Marx, pues es que, dadas sus contradicciones internas, el capitalismo iba a acabar por desaparecer y iba a ser sustituido por el comunismo, ¿no? Con John Stuart Mill, y es con él, se inicia lo que podríamos llamar el socialismo redistributivo, ¿no? John Stuart Mill deja muy claro que la producción de las mercancías está sujeta a leyes naturales que hay que respetar, pero que una vez producidas las mercancías y generado el ingreso que esto supone, este ingreso puede redistribuirse
en función de cualquier criterio de justicia social, de bien común, de equidad, lo que ustedes gusten y manden, sin que se afecte mayormente la producción. Entonces se llegaron a una serie de conclusiones que desde el punto de vista empírico, contrastando lo que estas teorías decían con la realidad, pues no se cumplían, y que inclusive desde el punto de vista de la defensa de ciertos principios, inclusive de la lógica más elemental, no hacían mucho sentido, ¿no? Entonces, Menger se da cuenta de esta crisis por la que atraviesa la teoría económica a mediados del siglo XIX y decide, pues, a ver si puede aportar su grano de arena para sacar a la teoría económica de aquel atolladero. Y el grano de arena que aporta Carl Menger son precisamente los principios de economía política, que dicho sea de paso, estos son todos los principios de economía política, no es el primer volumen, no es el primer tomo, no hay más, esto es todo lo que hay. Pero Menger lo había planeado como la primera parte de una obra sobre teoría económica mucho más amplia. Lo vio como la primera parte de... Yo a ciencia cierta no sé cuántas otras partes esperaba escribir Menger, pero sí queda claro, porque lo dijo varias veces, de que este era apenas los primeros pasos en una obra que pretendía ser mucho más amplia, y bueno, aquel seguimiento ya no se le dio. Entonces, Menger lo que hace es enfrentarse a una crisis de la teoría económica, se da cuenta de cuáles son los errores que cometieron economistas importantes, como puede ser el caso de Ricardo, el caso de Malthus, ¿sí? Y trata de sacar a la economía de ese lamentable estado en el que se encontraba. Y cuán lamentable no sería el estado en el cual se encontraba la teoría económica en aquellas épocas, que se le empezó a conocer a la teoría económica como la ciencia lúgubre, ¿sí? La ciencia oscura, la ciencia no muy clara, y tanto porque hay muchas cosas que no se acaban de entender en lo que dicen muchos economistas, como por las conclusiones a las que llegan esos economistas, ¿no? Las conclusiones a las que llegan esos economistas. Sí, bueno, dicho lo cual, creo yo que antes de empezar a analizar el texto, valdría la pena, de una manera un poquito más puntual, situar a Menger en la historia del pensamiento económico. Sobre todo situar a Menger en lo que yo llamo el camino de la sensatez económica, ¿sí? De la sensatez económica, ¿sí? Y a ver, para no irnos muy atrás en la historia, porque podríamos irnos hasta China, pero no me voy a ir hasta China, podríamos decir que la corriente, por llamarla de alguna manera, a la cual pertenece Menger, se inicia en España. En España encontramos la cuna del liberalismo económico, no es en Escocia con Adam Smith, es en España en el siglo XVI, ¿sí? Con la Escuela de Salamanca, integrada por teólogos, por filósofos, por jurisconsultos, estudiosos del derecho, que empezaron a tocar ciertos temas de economía, con una clara visión liberal, con una clarísima visión liberal, la Escuela de Salamanca, en España, ¿sí? Teólogos fundamentalmente dominicos y teólogos también jesuitas, ¿sí? Después de la Escuela de Salamanca, siglo XV, tendríamos que dar un salto, ¿sí?, al siglo XVIII y mencionar a quienes muchos historiadores del pensamiento económico consideran el verdadero padre de la economía, que es Ricardo Cantillón. Ricardo Cantillón, quien póstumamente, esto quiere decir que él ya había fallecido y después de fallecido alguien publicó su libro, que por cierto se consigue traducido al español aquí en el Fondo de Cultura Económica, cuyo título es Ensayo acerca de la naturaleza del comercio en general. Ese es el título del libro de Ricardo Cantillón, Ensayo acerca de la naturaleza del comercio en general, que fue publicado por primera vez, si mal no recuerdo la fecha, en 1755-56, 20 años antes de la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith.
Ricardo Cantillón. Ricardo Cantillón también con una visión liberal, considerado el padre de la economía porque descubrió, porque esto se descubre, no se inventa, el costo de oportunidad. Hasta donde sabemos es en este texto de Cantillón donde por primera vez se habla del costo de oportunidad, que pues de todos los costos que podemos nosotros considerar en el ámbito de la actividad económica puede ser que sea el más importante, ¿no? El costo de oportunidad es aquello a lo que se renuncia por haber elegido una entre varias opciones. Y ese costo, si se elige mal, puede ser elevadísimo, ¿sí? Y claro que el origen del costo de oportunidad, pues es la escasez, ¿no? Comenzando por la escasez de tiempo, ¿no? La falta de tiempo es una de las causas principales de los costos de oportunidad. Y otra aportación muy importante de Ricardo Cantillón fue el haber hablado por primera vez del emprendedor y de la empresarialidad, del entrepreneur, como le llamó Cantillón, y del entrepreneurship, que vendría a ser la empresarialidad. Y es en Cantillón donde encontramos un primer análisis de en qué consiste la empresarialidad, etcétera, etcétera. No me voy a meter por ahí porque no es el tema, pero bueno, Cantillón. Después de Cantillón podríamos pasar, y aquí sí, sin duda alguna, aunque Murray Rothbard seguramente diría va para afuera, y yo nunca he entendido por qué Murray Rothbard le tuvo, y le digo tuvo porque Rothbard ya murió, tanta versión a Adam Smith, pero tenía tanta versión a Adam Smith que lo hubiera echado para afuera. Bueno, pero sin duda alguna, después de Cantillón, sí hay que considerar a Adam Smith, ¿no? Sí hay que considerar a Adam Smith, y tal vez Rothbard le tenga aversión a Adam Smith porque Adam Smith lo que hizo, más que aportaciones originales al pensamiento económico, fue una gran síntesis del pensamiento económico que se había dado hasta su época, ¿sí? Hasta su época, y Rothbard, entre otras cosas, lo que le recrimina a Adam Smith es que este ni siquiera da los créditos debidos, ¿no? Sí, como que se apropia de todo y luego ahí lo vierte en la riqueza de las naciones sin darle crédito, por ejemplo, a Cantillón. Pero bueno, en fin, tendríamos que mencionar sin duda alguna a Adam Smith. Entonces, a ver, de la escuela de Salamanca, ¿sí?, a Ricardo Cantillón, a Adam Smith, sin olvidar, por ejemplo, a un economista islandés de Islandia, contemporáneo de Adam Smith, a quien yo me encontré meramente por casualidad, Anders Chydenius. Anders, en vez de Andrés, Anders Chydenius. Chydenius es C-H-Y-D-E-Chydenius. Anders Chydenius, ¿sí? Finlandés, perdón, dije islandés, no, finlandés, ¿sí? Quien poco antes de Adam Smith, pero prácticamente contemporáneo de Smith, publicó un texto que se puede conseguir en internet, que curiosamente se llama De las ganancias de la nación. Para llamar la atención el título, ¿no? El título de la obra de Smith es La riqueza de las naciones, y Chydenius habla de las ganancias de la nación, y ahí ganancias también podríamos entenderla como riqueza de la nación. Y a Chydenius lo han considerado el Adam Smith finlandés. Y yo me he puesto a averiguar, y hasta donde parece ser, ni Chydenius tuvo noticias de Adam Smith, ni Adam Smith tuvo noticias de Chydenius. Y es muy interesante porque en el texto de Chydenius encontramos, ¿sí?, nuevamente esta impronta liberal, clarísimamente liberal, ¿no? Pero bueno, Escuela de Salamanca, Ricardo Cantillón. ¿Me falta alguien? Adam Smith. Bueno, hasta ahí como que hay un hilo conductor, ¿no? Hay un hilo conductor. Podemos encontrar muchos puntos de convergencia entre todos los que integraron la Escuela de Salamanca, Ricardo Cantillón y Adam Smith. Ahora, una vez llegados a Adam Smith, el camino de la teoría económica se bifurca. El mal camino, vamos a llamarlo así, el de la insensatez económica, es el que a partir de Adam Smith siguen David Ricardo, Malthus, luego Marx, y ahí también tendríamos nosotros que meter
y siempre digo desafortunadamente porque me cae muy bien, a John Stuart Mill. A John Stuart Mill. Ahora, justicia, honor a quien honor merece. De Ricardo habría que rescatar sin duda alguna la teoría de las ventajas competitivas del comercio exterior. Eso sí, sin duda alguna hay que rescatarlo. Ahí sí hay, sí, vamos a decirlo así, una continuación con el pensamiento de Adam Smith. Es más, ahí Ricardo supera por mucho a Adam Smith, porque Adam Smith defendía la teoría de las ventajas absolutas y Ricardo tuvo la genialidad de darse cuenta que eso estaba mal y desarrollar la teoría de las ventajas comparativas. Pero también Ricardo cometió muchos errores, ¿no? También Ricardo cometió muchos errores. Errores cometidos entre Ricardo y Malthus, ¿sí? Y si pudiéramos decir que Marx tuvo alguna influencia como economista, la influencia fue precisamente de David Ricardo, ¿no? Entonces, de Smith se desprende esta rama del árbol de la teoría económica que llega a conclusiones, pues para decirlo muy claramente, equivocadas, ¿no? Para decirlo muy claramente, equivocadas, ¿no? Y yo mencionaba, por ejemplo, a John Stuart Mill. A John Stuart Mill hay que situarlo en este camino porque sin duda alguna John Stuart Mill fue el primero de lo que yo llamo socialistas inteligentes. ¿Quiénes son los socialistas inteligentes? Los que comprenden que para que la rebanada de pastel que se va a redistribuir sea lo más grande posible, pues el pastel tiene que ser lo más grande posible y que para el pastel sea lo más grande posible hay que dejar que el mercado funcione. Y una vez que el mercado o en el mercado ya se cocinó el pastel, entonces aparece la mano redistributiva del gobierno y dado que el pastel es más grande, pues la rebanada que le toca a cada uno es más grande, ¿no? Por eso es que muchos dicen precisamente que esto del Estado benefactor, esto de la tercera vía, etcétera, etcétera, el antecedente más claro es John Stuart Mill. Ahora, John Stuart Mill no deja de llamar la atención porque si ustedes leen, por ejemplo, el librito de John Stuart Mill, cuyo título es Liberalismo, John Stuart Mill tiene un libro chiquito que se lo leyó en una tarde, cuyo título es Liberalismo. Y en ese libro uno dice, bueno, es que este hombre evidentemente es un liberal en el sentido clásico del término. Pero ¿qué le pasa a esos liberales en el sentido clásico del término que defienden la libertad a capa y espada cuando se meten en el ámbito de la economía y empiezan a proponer políticas redistributivas? Y lo que les pasa es algo que a mí cada vez me queda más claro. No han entendido la relación que hay entre la propiedad privada y la libertad individual. La propiedad privada es la condición de posibilidad de la libertad individual. Y dicho sea de paso, agradezco mucho a la Fundación Friedrich Naumann la oportunidad que me da. Estoy escribiendo un pequeño texto al respecto que la Fundación me va a hacer favor de publicar cuando esté dentro de 2 o 3 meses, aclarando esta relación que hay entre la propiedad privada y la libertad individual, al grado de que son dos caras de la misma moneda, ¿no? Y eso es, por ejemplo, esa relación es la que mucha gente como John Stuart Mill no entendió. Y ojo, ya que estamos hablando de John Stuart Mill y de estos que yo llamo socialistas inteligentes, que entienden que hay que dejar que el mercado produzca lo más posible para luego la redistribución sea la más posible, tendríamos que mencionar también por ese mismo camino a una escuela que por lo general se le ubica del otro lado, que es precisamente la escuela de la economía social de mercado alemana. ¿Sí? La economía social de mercado que es heredera directa de John Stuart Mill, porque la idea es la misma, ¿no? Hay que dejar que el mercado produzca lo más posible y una vez que se generó la mayor riqueza posible, entonces el gobierno se encargará, ya veremos bajo qué criterios, de redistribuir aquello, ¿no? De redistribuir aquello. Y esto también hay que aclararlo porque a la escuela de la economía social de mercado, por lo general, se le identifica con el liberalismo. Es más, muchos representantes de esta escuela, Ludwig Erhard, el hacedor del milagro económico alemán de la segunda posguerra, Wilhelm Röpke y muchísimos otros, formaron parte de la Sociedad Montpelliérain, una sociedad que fundó Hayek en los años 40 precisamente para defender la libertad ante los dos grandes totalitarismos que amenazaban en el horizonte, que eran el comunismo soviético por un lado y el nazismo, el fascismo nazi por el otro. Pero ya me estoy desviando del tema. ¿Dónde nos quedamos? A esta rama medio torcida que sale del tronco de Adam Smith. Ahora, a partir de Adam Smith se da también
otro camino que es el de la sensatez. Y ahí encontramos de entrada a dos economistas franceses. Uno Say, Jean-Baptiste Say, y el otro Federico Bastiat, que retoman la esencia del pensamiento de Adam Smith, ¿sí? Y inclusive Say, en sus principios de economía política, ¿sí?, que el mismísimo Napoleón prohibió. Say ahí se metió en pleitos con el mismísimo Napoleón, y no Napoleón III, no, el primero, ¿sí?, con su ley de Say, que dice que al final de cuentas toda oferta crea su propia demanda, viene a aclarar muchas de las cosas que Smith dejó, vamos a decirlo así, más o menos sugeridas, pero que no desarrolló, ¿no? Y bueno, y luego, como ya lo vimos en el último círculo Bastiat, la gran aportación de Bastiat, primero como divulgador de los principios liberales y en segundo lugar, también como un pensador importante, al haber dicho, y yo creo que esta simple frase ya le merece un lugar entre los economistas destacados, de que la diferencia entre un buen y mal economista es que el buen economista considera las repercusiones generales y a largo plazo de cualquier política económica, mientras que un mal economista nada más considera las repercusiones particulares y sobre un grupo. Bueno, entonces, Smith, Say y Bastiat. Y luego en esa misma línea aparece Menger. En esa misma línea aparece la escuela austriaca. ¿Sí? Aparece la escuela austriaca. Karl Menger es el fundador de la escuela austriaca. Los seguidores inmediatos vendrían a ser, por un lado, Eugen von Böhm-Bawerk y por el otro lado, Wieser, que eran cuñados. Ya estamos aquí en el chisme familiar, pero eran cuñados, ¿sí? Böhm-Bawerk fue maestro de von Mises, ¿sí? Von Mises fue hasta cierto punto maestro de Hayek, ¿sí? Cuando el nazismo irrumpe en Europa, Mises tiene que salir huyendo a los Estados Unidos, llega a Nueva York y en Nueva York conoce a un en aquel entonces muy joven economista, Murray Rothbard, que se vuelve discípulo de Mises. Mises en Nueva York daba un seminario privado de economía en su departamento, ¿sí? ¿Cómo estaría el ambiente en aquel entonces en contra del liberalismo? Que Mises, habiendo sido en aquel entonces tal vez el economista vivo más importante que había en ese momento, nunca consiguió una cátedra formal en una universidad. Nunca. ¿Sí? Y logró sobrevivir gracias a la ayuda que le dio ese gran economista que fue Henry Hazlitt, ¿sí? Que se dedicó sobre todo al periodismo económico. Pero en fin, entonces, Menger, Böhm-Bawerk, Wieser, Mises, Hayek. De Mises sale Rothbard y con otros economistas contemporáneos de Rothbard, entre los cuales podríamos mencionar, por ejemplo, a Israel Kirzner y a Hans Sennholz, también discípulos de Mises. Y luego vendría, después de Rothbard, vamos a decirlo así, la generación actual, encabezada desde mi punto de vista de una manera muy interesante por Hans Hermann Hoppe. Hans Hermann Hoppe, H-O-P-P-E, ¿sí? Que es un economista en activo y es mucho más que un economista, es lo que podríamos llamar todo un filósofo social, ¿no? Y bueno, aquí tendríamos también que mencionar, dónde queda, por ejemplo, toda esa ala liberal de la escuela de Chicago con Milton Friedman, etcétera, etcétera, pero bueno, no tengo aquí tiempo de hacer todo el árbol genealógico, que es mucho más de esto, pero sí quisiera ubicar a Menger en esta, vamos a decirlo así, genealogía de la historia del pensamiento económico, ¿no? Es más, si a mí me dijeran, oye Arturo, a ver, ármanos un programa de estudios de economía, pero no como se arman hoy en día por materias, ¿no? Macro 1, macro 2, comercio internacional, teoría monetaria y luego política monetaria, sino en función de cómo se fue dando la evolución del pensamiento económico históricamente, yo lo armaría en este sentido, ¿no? A ver, vamos a empezar por la Escuela de Salamanca, vamos a entrarle en serio a Cantillon, vamos a darle una miradita a Chydenius, que dice cosas muy interesantes, este economista finlandés, vamos a entrarle sin duda alguna a Adam Smith,
Vamos a explicar rápidamente esas desviaciones que se dan a partir de Adam Smith y sobre todo el brinco que se da de Malthus a Keynes. Recuerden lo que yo siempre he dicho, Malthus fue un keynesiano prematuro o Keynes fue un malthusiano tardío. ¿Sí? Ahí hay una clara liga, ¿no? Inclusive recuerden lo que dijo Keynes. Keynes dijo, y lo cito prácticamente textual, dijo algo así como que ojalá y Malthus y no Ricardo hubiera sido el economista más influyente de finales del siglo XIX. Y agrega Keynes, porque cuanto más opulento y sabio no sería el mundo contemporáneo. ¿Sí? Pero luego de explicar aquellas desviaciones, centraría la atención en Menger, en Böhm-Bawerk, que fue el primer economista en refutar casi párrafo por párrafo el Capital de Carlos Marx, desde el punto de vista económico. A Marx se le empezaron a hacer refutaciones desde muchos ámbitos, ¿no? Claro, el marxismo es mucho más que una teoría económica, es toda una filosofía, entonces da para lo económico, lo político, lo social, lo jurídico, lo histórico, lo estético, ¿sí? Pero el primer economista que dijo, a ver, ¿qué está diciendo aquí el señor Marx? Y vamos casi párrafo por párrafo, fue Böhm-Bawerk. Y por eso dicen que desde Böhm-Bawerk a la fecha, pues ya defender al marxismo en términos económicos es o producto de una temeridad o de que nadie se ha enterado de que Böhm-Bawerk ya lo hizo, ¿sí? Que de hecho, sea de paso, algo muy parecido hizo Henry Hazlitt con la teoría general de Keynes. Cuando Keynes en 1936 publica la teoría general, Henry Hazlitt, este excelente economista estadounidense, dedicado al periodismo económico sobre todo, que fue el que le abrió las puertas de los Estados Unidos, vamos a decirlo así, a von Mises, ¿sí? Dijo, a ver, voy a analizar la teoría general de Keynes, ¿sí? Párrafo por párrafo. Y casi párrafo por párrafo le empezó a refutar, a ver, aquí el señor Keynes está mal por esto y esto. Y toda esa refutación de Henry Hazlitt a Keynes está recogida en tal vez el libro más importante de Hazlitt, que se llama The Failure of the New Economics, el fracaso de la nueva economía, siendo que en los años 30 y 40 del siglo pasado la nueva economía era el keynesianismo. ¿Sí? Pero más o menos así está ubicado Carl Menger, ¿sí? Carl Menger. Y dicho lo cual, vamos a comenzar con el texto, ¿sí? Y yo quiero comenzar citando y comentando dos párrafos de la introducción, del prólogo que el mismo Menger, ¿sí? Que el mismo Menger hace a su trabajo. Por cierto, estamos haciendo un esfuerzo, lo está haciendo Berta Pantoja, un esfuerzo por traer de España los libros. Espero que próximamente los tengamos para que cada uno de ustedes tenga su ejemplar y me puedan seguir en las lecturas, sí, pero todavía no es tan fácil el envío físico de libros desde España aquí. Ahora, fíjense, hay una cosa interesante. ¿Por qué rayos el Fondo de Cultura Económica no ha publicado los principios de economía política de Menger? No, pues es que seguramente, como son principios liberales, el fondo... No, porque a ver, el Fondo de Cultura Económica tiene publicado a Smith, tiene publicado a Say, digo, tampoco es Sí, pero bueno, en fin, ahí está. Déjenme citar a Menger. Dice, en el prólogo al libro, dice, nos hemos esforzado por reducir los más complicados fenómenos de la economía humana a sus elementos más simples, accesibles a la observación segura, por dar a estos últimos la importancia que les corresponde por su propia naturaleza, los elementos más simples que explican los fenómenos económicos, ¿sí? Y una vez esto bien establecido, por analizar la evolución normal según unas reglas de las más complejas manifestaciones económicas a partir de sus factores constitutivos. Bueno, aquí lo que está diciendo Menger, lo que nos está diciendo es qué pretende con su libro,
¿sí? Reducir los más complicados fenómenos de la economía humana a sus elementos más simples. A sus elementos más simples. Accesibles a la observación segura. Que esto lo podamos observar. ¿Sí? Por dar a estos últimos la importancia que les corresponde por su propia naturaleza. Y una vez esto bien establecido, ¿sí? Una vez establecidos claramente cuáles son, ¿sí?, esos elementos más simples de la economía humana, analizar la evolución normal según unas reglas de las más complejas manifestaciones económicas a partir de sus factores constitutivos. Es decir, vamos a pasar de lo simple a lo complejo. Y esto a mí de entrada ya me fascina, ¿no? Porque además creo que es lo correcto, ¿sí? Esa es una de las grandes aportaciones que hizo Bastiat. Tratar de explicar, bueno, no tratar porque lo logró, fenómenos muy complejos de la manera más sencilla posible. Claro, siempre respetando los límites del realismo. Es decir, que eso, por más simple que sea, siga siendo lógico o siga siendo empíricamente verificable, ¿no? Siga siendo empíricamente verificable, ¿sí? Y ahora, aquí menciona una cosa muy interesante, según unas reglas. Según unas reglas. ¿Qué quiere decir? Sí. Aquí, en este texto, por reglas podemos entender dos cosas. Y no queda muy claro cuál de los dos sentidos le quiere dar Menger aquí. Pueden ser las reglas propias de la investigación económica, de lo cual Menger habló mucho en su famosa lucha con los economistas alemanes, conocida precisamente como el Methodenstreit, la lucha del método. Entre Menger austriaco y un grupo de economistas alemanes se estableció toda una discusión muy interesante en torno a cuál es el método propio de la ciencia económica. Es decir, ¿cómo le hacemos los economistas para llegar a descubrir la realidad? Porque, ojo, no la inventamos, la descubrimos. Es decir, los economistas en este sentido somos científicos, no poetas. El poeta lo que hace es inventar realidades para poder sobrellevar las miserias de esta vida, diría alguien, ¿no? Yo recuerdo lo que decía don Pablo de Ballester, un personaje maravilloso, maravilloso, que entre otras cosas fue el archimandrita de la Iglesia Ortodoxa griega aquí en México, cuya sede está por acá arriba por Constituyentes, frente a donde está el ABC, el hospital ABC. Ahí enfrente está la iglesia de los ortodoxos griegos. Él era el archimandrita, él era catalán, de origen catalán, pero fue el que fundó el Instituto Helénico, este que está aquí en Avenida Revolución, ¿sí? El Instituto Helénico él lo fundó y era un conferencista maravilloso. Yo durante muchísimos años, yo estaba en la prepa y luego en la universidad, todos los lunes en la noche, de 8 a 10 de la noche iba a las conferencias de don Pablo, porque eran verdaderamente maravillosas. Tenía todo un ciclo de conferencias sobre los filósofos griegos, tenía todo un ciclo de conferencias sobre los artistas del Renacimiento, tenía todo un ciclo de conferencias sobre la vida de Jesucristo. De veras, un hombre muy culto, un hombre muy ameno, de veras ameno, con un sentido del humor. En aquel entonces había una crítica, no sé si ya murió, que se llamaba Sali de Perete. No sé si ustedes han oído hablar de ella, pero era una crítica. Y como don Pablo también era dramaturgo, escribía obras de teatro y las escenificaba ahí en la capilla del Instituto Helénico. Pues alguna vez Sali de Perete yo creo que hizo una crítica mala o alguna obra de don Pablo de Ballester, y bueno, don Pablo no se levantó y a la siguiente conferencia dice, claro, ustedes se habrán enterado de esta crítica que hizo Sali de Perete. Él se llamaba Pablo de Ballester y este era Sali de Perete. Dice, pero se entiende, porque si yo en vez de Ballester me apellidaba Ballesterete, pues claro, viviría muy amargado, ¿no? Pero don Pablo de Ballester, que insisto, murió asesinado un día después de dar misa ahí en la iglesia de los ortodoxos, saliendo, lo balearon, sí.
no se sabe por qué, hay muchos chismes, no se sabe por qué. Pero en fin, él decía que pararse en un escenario para escenificar una obra de teatro era decirle a Dios lo siguiente, decía, mira Dios mío, la realidad es esa que está allá afuera, ¿sí? Pero podría ser como le estamos escenificando aquí. Entonces, claro, eso es lo propio del poeta, del artista, del dramaturgo, inventar realidades que nos hacen más llevadera la realidad real. Pero lo propio del científico no es andar inventando realidades. Lo propio del científico es descubrir la realidad. Y en ese sentido los economistas somos científicos, tenemos que descubrir la realidad, tenemos que explicar ciertos fenómenos. Miren, yo esto ya no lo digo y no sé por qué, pero hubo una época en que me daba por decirlo, el primer día de clases, ¿no? Les dije, bueno, a ver muchachos, si ustedes creen que aquí vamos a venir a develar los grandes misterios del universo, están muy equivocados. Aquí lo que vamos a hacer es explicar por qué cuando doña Juana va al supermercado se lleva un kilogramo de jitomate y 2 de zanahorias. Eso es lo que vamos a explicar. Y claro, como que le baja uno la moral a los alumnos, ¿no? Pues, ¿a poco eso es lo que estudia el economista? Sí, señores, eso es lo que estudiamos los economistas. ¿Por qué doña Juana se lleva 1 kilo de jitomate y 2 de zanahorias y no 1 de zanahorias y 2 de jitomate? ¿Sí? Y a responder esa pregunta contribuyó mucho el marginalismo, uno de cuyos principales, ¿sí?, descubridores fue precisamente Menger, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que pretende hacer Menger aquí? Descubrir los elementos más simples de la conducta económica del ser humano y a partir de ellos, según unas reglas, explicar fenómenos cada vez más complejos. Ahora, esto de según unas reglas se puede entender que a lo mejor aquí Menger a lo que se refería era a las reglas, al método, al camino que tiene que seguir la investigación económica. Pero también puede referirse a las reglas, leyes que rigen la actividad económica de los seres humanos. Unas son las reglas propias de la investigación científica en el ámbito de la economía y otras son las leyes que rigen la conducta económica de las personas. La conducta económica de las personas, ¿no? Y nada más para que no quede esto en el aire. ¿Cuál era la postura metodológica que defendía la escuela alemana en cuanto al método propio de la economía? La postura, sí, empírico-inductiva, para decirlo rápidamente, empírico. Hay que estudiar un fenómeno y a partir de ese fenómeno vamos a inducir principios generales. ¿Qué es lo que dice Menger? No. El método propio de la teoría económica es exactamente el contrario, es el lógico deductivo. A partir de ciertos axiomas, que son verdades que no necesitan comprobarse, se deduce lógicamente lo que lógicamente se pueda deducir de aquello. Bueno, y entre estas dos posturas se armó, ¿sí?, toda una discusión muy interesante que en la historia del pensamiento económico se conoce precisamente como la guerra del método entre la escuela austríaca, por un lado, encabezada por Menger, y la escuela alemana, ¿sí? Ahora, dicho sea de paso, quienes bautizaron a este grupo de economistas austriacos como la escuela austríaca de economía fueron precisamente estos alemanes. Fueron los que los mencionaron. Es que es la escuela austríaca que defiende el método, ¿sí?, lógico-deductivo. Ahora, ¿cuál de los dos métodos es el correcto? Bueno, pues depende. A ver, si yo lo que quiero saber es cómo operan los mercados ambulantes en la Ciudad de México, pues lo que tengo que hacer es una investigación empírica. Pues tengo que ir a ver cómo operan. De entrar a ver a ustedes quién les dio el permiso de todos los martes en la mañana cerrar esta calle para poner sus puestos. Claro, si yo lo que quiero saber es cómo operan los mercados ambulantes, los tianguis en la Ciudad de México, lo que tengo que hacer es una investigación empírica. Ahora, si yo lo que quiero es entender en abstracto qué es un mercado, ya sea el tianguis que se pone todos los martes a la salida de mi casa o el mercado de valores,
La respuesta a esa pregunta no la vas a encontrar haciendo estudios empíricos. ¿Sí? No la vas a encontrar haciendo estudios empíricos. Ahí la postura literalmente propia del economista es la postura del pensador de Rodin. Vestidos, ¿eh? Sí. Hay que ponerse a pensar. Entonces, claro, depende de lo que uno quiera, ¿no? Hay todo un ámbito de la investigación económica empírico, claro que sí, pero hay todo otro ámbito que es el de la teoría económica, que ese sí hay que aplicar otro método. Bueno, eso es lo que dice Menger. Cito otro párrafo del prólogo. Dice, querríamos prevenir aquí contra la opinión de quienes niegan la regularidad de los fenómenos económicos, aludiendo a la libre voluntad de los hombres, porque para este camino lo que se niega es que las teorías de economía política tengan el rango de ciencia exacta. ¿Sí? A ver, quiero prevenir aquí contra la opinión de quienes niegan la regularidad de los fenómenos económicos, aludiendo a la libre voluntad de los hombres, porque por este camino lo que se niega es que las teorías de la economía política tengan el rango de ciencia exacta. De lo contingente, y lo contingente es aquello que no es necesario, no se puede hacer ciencia. Y una de las características de la libertad humana es que introduce la contingencia. El que el ser humano sea libre quiere decir de entrada que puede decidir, y que puede decidir si realmente podemos decidir, y yo estoy convencidísimo de que realmente decidimos, pues de entrada hay una contingencia. A ver, ¿vas o no vas al cine? Decídete. El decídete quiere decir que no es necesario o que vayas al cine o que no vayas al cine. Y dado que no es necesario, con necesidad dura, de que vayas al cine o no vayas al cine, eso depende de qué, de tu decisión. Entonces, claro, de lo contingente no se puede hacer ciencia. ¿Sí? Y hay quienes han utilizado esta afirmación de lo contingente no se puede hacer ciencia para negar que todo conocimiento relacionado con la conducta humana puede ser científico. ¿Por qué? Pues porque una de las características de la conducta humana es la libertad. A ver, señores, cuantas veces suelte yo esta moneda, cuantas veces la suelte, al menos que Dios decida cambiar las leyes que Él mismo promulgó, esta moneda va, en las condiciones, ¿sí?, que operan en este planeta, esta moneda va a caer. Necesariamente, al menos que Dios, ¿sí?, disponga otra cosa. Pero parece ser que no va a disponer otra cosa, ¿no? Sin embargo, lo que ya no es necesario es que yo me pase aquí el resto de mi vida soltando la moneda. Eso ya no es necesario. Yo puedo decidir soltar la moneda otras 10 veces, pero también puedo decidir no hacerlo. Es más, el decir yo puedo decidir que voy a soltar la moneda otras 10 veces supone lo contrario, que puedo decidir que ya no lo voy a hacer. Entonces, lo que está diciendo Menger aquí es que ya desde aquel entonces había quienes decían que de todo aquello relacionado con la conducta humana, y la actividad económica es conducta humana, es acción humana, no se puede hacer ciencia exacta porque ahí está, ¿sí?, sin duda alguna, la libertad del ser humano. Lo cual es ciertísimo, ¿eh? Lo cual es ciertísimo. Ahora, el que en todo esto esté implicada la libertad humana quiere decir que, por ejemplo, no hay leyes universales en el ámbito de la economía que necesariamente se cumplan, ¿no? El ejemplo muy claro, tomado precisamente de los marginalistas, la ley de la utilidad marginal decreciente, que dice que conforme vamos consumiendo más unidades de un bien, la utilidad que reporta cada bien adicional es menor que la que reportó la unidad anterior, hasta que la utilidad llega a ser cero.
y en ese momento estamos satisfechos, cosa que cualquier mexicano que alguna vez, y supongo que hemos ido todos, haya ido a comer tacos al pastor, tiene clarísimo. Es decir, eso se puede verificar empíricamente. Llega un momento en el cual quedamos satisfechos. Y yo no tengo la libertad de derogar, ¿es la palabra correcta? Abrogar, perdón, esa ley. No la tengo. Es decir, si yo decido, ahí sí está mi libertad, empezar a comer tacos al pastor, empieza necesariamente a operar la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Y bendito sea Dios, porque eso quiere decir que sí podemos quedar satisfechos. Imagínense lo que les comentaba yo ayer en clase. ¿Qué sería del ser humano si en vez de que la ley de la utilidad marginal fuera decreciente, fuera creciente? Y que conforme comes un taco adicional, la necesidad va siendo cada vez mayor. Sería verdaderamente pavoroso. Sería verdaderamente pavoroso porque comes y con cada taco adicional que comes tienes más necesidad. Bueno, entonces a ver, querríamos prevenir aquí contra la opinión de quienes niegan la regularidad de los fenómenos económicos aludiendo a la libre voluntad de los hombres, porque por este camino lo que se niega es que las teorías de economía política tengan el rango de ciencia exacta. Sigue Menger, sí y bajo qué condiciones una cosa es útil para mí, sí y bajo qué condiciones es un bien, sí y bajo qué condiciones es un bien económico, sí y bajo qué condiciones tiene valor para mí y cuál es la medida de este valor, sí y bajo qué condiciones se produce un intercambio económico de bienes entre agentes económicos y cuáles son los límites dentro de los cuales puede llegarse a la formación del precio. Todas estas y otras muchas cuestiones son tan independientes de mi voluntad como las leyes de la química son independientes de la voluntad de un químico. A ver, sí y bajo qué condiciones, dice, sí y bajo qué condiciones una cosa es útil para mí. Eso depende de mi voluntad. No, lo que depende de mi voluntad es que yo lo utilice para satisfacer una necesidad. A ver, a mí me puede estar doliendo muchísimo la cabeza, ¿sí? ¿El que una aspirina me quite el dolor de cabeza depende de mi voluntad? No. Hombre, depende de mi voluntad tomarme la aspirina, pero no el hecho de que la aspirina tiene todas las cualidades necesarias para quitarme el dolor de cabeza. Entonces, eso es lo que está diciendo Menger. Sí y bajo qué condiciones una cosa es útil para mí, ¿sí? Es independiente de mi voluntad. Sí y bajo qué condiciones una cosa es un bien, es independiente de mi voluntad. Sí y bajo qué condiciones una cosa es un bien económico, escaso, por el cual hay que pagar un precio, es independiente de mi voluntad. Sí y bajo qué condiciones una cosa tiene valor para mí y cuál es la medida de ese valor, es independiente de mi voluntad. Sí y bajo qué condiciones se produce un intercambio de bienes entre dos agentes económicos y cuáles son los límites dentro de los cuales llega a la formación del precio, es independiente de mi voluntad. Porque si la formación del precio dependiera de mi voluntad y mi voluntad es la del consumidor, el precio sería ¿qué? Cero. Y si de mi voluntad y yo soy el oferente dependiera la formación del precio, el precio sería infinito. Y entre infinito y cero hay que llegar a un acuerdo para llevar a cabo el intercambio, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que está diciendo Menger aquí? Que hay una serie de cosas que podríamos llamar bienes, que hay una serie de relaciones, como la relación de intercambio, y que hay una serie de hechos que hacen posible el intercambio, como es la fijación del precio, que no dependen de la voluntad del ser humano. No dependen de la voluntad del ser humano. Es decir, lo que sí depende de mi voluntad es si yo decido o no decido comprar una taza de café. Eso sí depende de mi voluntad. Pero una vez que yo decidí entrar en una relación comercial con alguien más,
si queremos que esa relación llegue a buen término, hay que respetar una serie de leyes. Hay que respetar una serie de principios. A ver, ¿cuál es el primer principio o uno de los primeros que se tiene que respetar para que pueda haber intercambio? Que el precio, que por lo menos el precio al que el máximo precio al que el consumidor está dispuesto a comprar sea igual al mínimo precio al que el oferente está dispuesto a vender. Si ese principio no se cumple, no hay intercambio. A ver, yo estoy dispuesto a vender, que además, miren, ya está toda esto, ya tiene más valor, toda subrayada, para que vean que sí, subrayada, apuntada y demás. Yo estoy dispuesto a vender mi ejemplar de los principios de economía política por no menos de 500 pesos. Por menos de 500 pesos no lo vendo. Pero ninguno de ustedes está dispuesto a pagar más de 300 pesos. En esas condiciones, ¿va a haber un intercambio entre alguno de ustedes y yo? No. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo uno de los principios del intercambio. ¿Sí? Uno de los principios del intercambio, ¿no? Entonces, primero que nada, eso es lo que está diciendo Menger, ¿no? Hay hechos, acciones, cosas, relaciones del mundo económico que no dependen de la voluntad de los agentes económicos. Muchas otras sí, y por eso es que quienes creemos en la libertad la defendemos a capa y espada, ¿no? Pues claro que hay la libertad, pero hay muchas otras que no. Es decir, yo no tengo la libertad de llegar a la librería y comprar el libro al precio que me dé la gana, porque en todo caso el precio sería cero, y en una de esas, ya metiéndome hasta la cocina, subsidiado, me llevo el libro y además me das 1,500 pesos más. No tengo esa libertad no la tengo. Como el otro, el librero tampoco tiene la libertad de vender el libro a $1,500,000. A mí ya me pasó una vez. Durante mucho tiempo anduve persiguiendo una primera edición de La riqueza de las naciones de Adam Smith, allá a finales de la década de los 80, y por fin me la consiguieron. Sí, pero en aquel entonces era una cosa así, era, no sé, como $5,000, una cosa así que dije, bueno, esto se está grabando, pero bueno, en fin, si lo saben ustedes, que lo sepa el mundo. Dije, ¿qué me va a decir mi mujer si se entera que me gasté $5,000 en esto? Yo no podía gastarme $5,000, no que no la quisiera, ¿no? Claro que yo creo que todo economista quisiera tener una primera edición de La riqueza de las naciones, ¿no? Pero bueno, en fin, si pudiéramos luego editar esto, yo se los agradecería. Cualquier mención a mi mujer o a alguno de mis familiares, sobre todo si es mi suegra, por favor, editar. Bueno, ahora dice, la economía política teórica no se ocupa de propuestas prácticas en orden a las actividades comerciales, sino de las condiciones bajo las cuales desarrollan los hombres su actividad previsora en orden a la satisfacción de sus necesidades. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Menger aquí? La economía política teórica, lo que hoy llamaríamos ciencia económica o teoría económica, no se ocupa de propuestas prácticas, de consejos prácticos, en orden a las actividades comerciales, sino de las condiciones bajo las cuales desarrollan los hombres su actividad previsora en orden a la satisfacción de sus necesidades. Ahora, yo aquí le enmendaría la página a Menger y diría, la economía política teórica no se ocupa de propuestas prácticas en orden a las actividades comerciales. Es decir, aquí no van a encontrar ustedes los 10 reglas de oro para que todo comercio sea todo un éxito, ni las 10 reglas de oro para que su franquicia, la que sea, funcione lo mejor posible. Eso es lo que está diciendo Menger. No, esa no es la tarea del economista. Sino de las condiciones necesarias, ¿sí?, para que la actividad previsora de los hombres en orden a la satisfacción de sus necesidades sea la mejor posible. Miren, yo llevo ya mucho tiempo preguntándome, en serio, pero bueno, la pregunta ya la hizo Buchanan. Buchanan, Premio Nobel de Economía 1986, junto con Gordon Tullock, la cabeza
de la escuela de la opción pública, una de las ramas del liberalismo, quien tiene un libro cuyo título es What Should Economists Do? ¿Qué deben hacer los economistas? ¿Sí? Planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional, como dice el 25 constitucional, pues no, ¿verdad? Entonces, ¿qué deben hacer los economistas? Alguna vez un alumno me respondió, decirle a los consumidores qué deben consumir. Pues estás haciendo del economista un dictador. A mí, a estas alturas de la vida, que ni mi madre me venga a decir qué consumir. ¿Sí? ¿Qué deben hacer los economistas? Y a mí me queda la respuesta cada vez más clara. Señalar qué condiciones se tienen que cumplir para que los resultados económicos, independientemente de cuál sea el numerito, sean los mejores posibles. ¿Sí? Y por eso es que esa convergencia que se está dando actualmente entre economía por un lado y derecho por el otro es tan interesante. Porque buena parte de esas condiciones que se tienen que cumplir para que las actividades económicas de los seres humanos rindan los mejores frutos posibles tienen que ver con las reglas del juego, con el marco institucional de una economía. ¿Sí? Y por ejemplo, esto es lo que se analiza, entre otros, en los índices de libertad, que publica tanto la Fundación Heritage, que acaba de publicar el índice 2012 la semana pasada, como el Instituto Fraser, que lo publica meses después, y desafortunadamente aquí para México las noticias son malas. ¿Por qué? Porque si en el índice 2010, en materia de libertad económica, México ocupó el lugar 41 entre 179 naciones con una calificación de 6.83, en el índice 2011, ocupó el lugar 48 entre 179 naciones con una calificación de 6.73 y en el índice 2012 ocupa el lugar 54, caímos del 58 al 54 entre 179 naciones con una calificación de 6.54. ¿Y qué es lo que analizan estos índices? En muy buena medida, las reglas del juego. Y claramente esa posición y esa calificación nos indican que las reglas del juego en materia económica en México dejan mucho que desear. Hay muchísimo que hacer ahí, ¿no? Hay muchísimo que hacer ahí, ¿no? Entonces, la economía política teórica no se preocupa de propuestas prácticas en orden a las actividades comerciales, sino de las condiciones bajo las cuales desarrollan los hombres su actividad previsora en orden a la satisfacción de sus necesidades. Ahora, a ver, yo dije que le iba a enmendar aquí la página Menger y se la enmiendo, porque Menger lo que dice es, bueno, a ver, la economía lo que estudia es las condiciones bajo las cuales los seres humanos actúan como agentes económicos. Ahora, esas condiciones claramente existen y vienen dadas por la misma naturaleza y todas esas condiciones se pueden sintetizar en una sola realidad y en una sola consecuencia: escasez y costo de oportunidad. Los seres humanos siempre realizamos nuestra actividad económica enfrentando algún problema de escasez. De entrada, y este es un tema que Menger trata aquí, la escasez de tiempo, que como yo digo es la más democrática de todas las escaseces, porque ahí sí todos tenemos 24 horas al día parejito. Desde el hombre más rico del mundo hasta el más pobre, tienen a su disposición 24 horas al día. Y ni Slim es capaz de aumentarle una millonésima de segundo más, ni el más pobre capaz de restarle una millonésima de segundo más. Entonces, claro que hay una serie de condiciones naturales, ¿sí?, en medio de las cuales el ser humano realiza su actividad económica. Y esas condiciones creo yo que se sintetizan perfectamente bien en el hecho de la escasez, que es un hecho, y la consecuencia de la escasez, que es el costo de oportunidad. Y probablemente a eso es a lo que se esté refiriendo Menger aquí, al decir que la economía política teórica se ocupa de estudiar las condiciones bajo las cuales desarrollan los hombres su actividad previsora en orden a la satisfacción de sus necesidades. ¿Cuáles son esas condiciones? Una condición general de escasez con su consecuencia,
el costo de oportunidad. Ahora fíjense, costo de oportunidad, si estamos hablando de un costo, lo que hay que hacer es minimizarlo. Y claro, la pregunta es, ¿cómo se minimiza el costo de oportunidad? Pues obviamente eligiendo de la mejor manera posible, elección a la cual nos obliga la escasez. ¿Y qué condiciones se tienen que dar para que la gente elija de la mejor manera posible? Dos condiciones, y a ver si tenemos oportunidad de explicarlo a lo largo del curso, son la libertad individual y la propiedad privada. Pero bueno, lo primero, la primera forma de interpretar esto que dice aquí Menger es esto. A ver, vamos a analizar cuáles son las condiciones naturales, ¿sí?, bajo las cuales actuamos los agentes económicos. Y es una condición marcada por la escasez y por el costo de oportunidad. Pero dicho lo cual, yo sí le agregaría, y también, a ver, analizar las condiciones naturales bajo las cuales actuamos los agentes económicos. Y también proponer las condiciones institucionales que permiten que esa satisfacción de necesidades de las que habla Menger sea la mejor posible. Es decir, a ver, una vez que los economistas tenemos claro cuáles son esas condiciones naturales que enfrentamos día tras día en nuestra actividad económica que tiene como fin último satisfacer nuestras necesidades, tendríamos que preguntarnos cuáles son las condiciones, vamos a llamarle así, institucionales, las reglas del juego, ¿sí?, que permiten enfrentar mejor el fenómeno de la escasez y por lo tanto minimizar lo más posible el costo de oportunidad. Y eso ya es producto de la creatividad humana. Eso ya no es algo natural, es algo institucional, entendido por institucional las reglas del juego. Y aquí por reglas del juego tendríamos que considerar desde las formales, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿qué dice la Ley Federal de Competencia Económica? Pero también las informales que tienen que ver con los usos y costumbres de cada quien, ¿sí?, que tienen que ver con los usos y costumbres de cada quien, ¿no? Por ejemplo, con relación a la escasez del tiempo. Yo tengo ahorita uno de mis hijos estudiando en Vancouver y el domingo pasado quedó de verse con unos amigos en un lugar de Vancouver para ir a un parque que iban a ir a visitar y demás. Y de pronto me llega un messenger, me dice, papá, quedamos de vernos aquí a las 11. Los coreanos llegaron al 10 para las 11. Yo llegué a las 11:01, ¿sí? El resto de los mexicanos son 11:20 y no han llegado. Sí, me llamó mucho así. Los coreanos llegaron al 10 para las 11. Yo llegué, me dice mi hijo, a las 11:01. El resto de los mexicanos no han llegado y son 11:20. Bueno, a ver, eso tiene que ver con los usos y costumbres. ¿Y qué es lo que estamos desperdiciando aquí miserablemente? El tiempo, que es el más escaso de todos los recursos, ¿no? El más escaso de todos los recursos, ¿no? Bueno, luego dice Menger, para terminar con esto, la economía política teórica mantiene respecto de la actividad práctica de los agentes económicos la misma exacta relación que la química respecto de la actividad del químico práctico. Ciertamente la alusión a la libertad de la voluntad humana puede aducirse como argumento en contra de la plena regularidad de las acciones económicas, pero nunca en cuanto tal contra la regularidad de fenómenos totalmente independientes de la voluntad humana, que son los que condicionan el éxito de la actividad económica de los hombres, y son justamente estos últimos el objeto de nuestra ciencia. A ver, sí es cierto que existe la libertad, tenemos la capacidad de decidir y tenemos la capacidad de elegir. Esta libertad quiere decir que cualquier acción humana es 100% impredecible, ¿no? A ver, un ejemplo típico. Se abre la puerta y entran al salón dos leones. Dos leones. ¿Es predecible en términos generales cuál sería nuestra reacción?
¿sí? Pues tratar de ponernos a salvo. Ahora, la que ya no es predecible, o tan predecible es, de qué manera va a elegir cada uno ponerse a salvo. A lo mejor, no sé, Edwin ahí decide, si no hay mucho espacio entre la ventana y el piso, saltar por la ventana, ¿no? A lo mejor tú decides ver si puedes abrir esa puerta, salir al cuarto de proyección y encerrarte en esa puerta, ¿no? El camarógrafo a lo mejor agarra la cámara y dice, pues aunque cuesten una millonada las camaritas, estas más vale mi vida y a ver si con esto me puedo defender. Yo podría, pues a ver si aquí me escondo aquí debajo del escritorio, Rafael, no sé qué se te ocurriría, ¿no? A ver, tal vez tratar de subirse allá arriba, en fin, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que, por ejemplo, ante un peligro, sí, inminente, pues la reacción del ser humano es defenderse, ponerse a salvo. Es decir, sí hay ciertas regularidades. El que el hombre actúe libremente no quiere decir que actúe caprichosamente y mucho menos que actúe estúpidamente. No, entran los leones y yo saco mi navajita suiza. No, tranquilos, aquí, yo ahorita. Eso es actuar estúpidamente, ¿no? Eso es actuar estúpidamente, ¿no? Bueno, entonces, a ver. Ciertamente la alusión a la libertad de la voluntad humana puede aducirse como argumento en contra de la plena regularidad de las acciones económicas. Esto es cierto. A ver, la ley de la demanda, ceteris paribus, a mayor precio, menor cantidad demandada. Sí. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiene que subir el precio para que, aún cumpliéndose a rajatabla el supuesto de que todo lo más permanece constante, la cantidad demandada de alguien por un bien o servicio baje? A ver, ¿quién de ustedes, ante el aumento en el precio de la gasolina, ha venido consumiendo menos gasolina? ¿No se dan cuenta que están violando la ley de la demanda? Por favor, no nos hagan quedar mal a los economistas. Claro, ¿por qué? Bueno, pues porque va subiendo de poquito en poquito, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si el día de mañana amanecemos con el precio de la gasolina actual multiplicado por 10? ¿Cuántos mexicanos podrían, yo ahí sí no me incluyo, seguir pagando el precio de la gasolina actual multiplicado por 10? Yo no. Ahí sí bajaría mi consumo de gasolina, ¿no? Y drásticamente. Yo no puedo, en vez de 500, ponerle 5,000 pesos de gasolina a la semana. Yo no puedo gastarme 20,000 pesos de gasolina al mes en mi coche. Si le sumamos el de mi mujer y el de mis hijos, pues nomás no se puede. Sí, nomás no se puede, sí. Claro, hay leyes económicas, como es la ley de la demanda, ¿sí?, que evidentemente se cumplen, pero bajo ciertas condiciones. Bajo ciertas condiciones, ¿no? Lo que yo siempre les digo, ustedes pueden ir ahorita, ir cada tercer día a lo largo de un mes al mercado y seguir la pista al precio de 15 productos, los que ustedes quieran. Y muy probablemente, si el precio de esos productos aumenta, se van a dar cuenta que la cantidad demandada no bajó. Ahora, ¿cuál es la respuesta que yo doy a esto? Que ese aumento de precios está todavía dentro de la banda de fluctuación del precio. Que esto suena terriblemente falto de humildad, pero hasta donde yo sé, yo nunca he visto la explicación del comportamiento de los precios a partir de la banda de fluctuación de los precios que yo uso a diestra y siniestra. Pero eso te permite explicar este tipo de fenómenos, ¿no? Te permite explicar por qué, si supuestamente el gobierno impuso un control de precios sobre la tortilla, no se generó escasez. Pues porque, estrictamente hablando, no es un control de precios, porque ese precio que impuso el gobierno está todavía dentro de la banda de fluctuación. Pero bueno, a ver si tengo oportunidad de volver a eso cuando veamos el tema de los precios. El hecho es que lo que está diciendo Menger es que sí hay regularidades en la conducta humana, ¿sí?, sobre todo en los agentes económicos, que sí hay ciertos principios, ¿sí?, que se cumplen a rajatabla, que sí hay ciertas condiciones que se dan una y otra vez, que sí hay leyes naturales en el sentido de que son anteriores y superiores al ser humano, ¿sí?, en el ámbito de la economía. Nada más por si quedara duda, dice Menger, existe una teoría de los precios que responde a la naturaleza de las cosas.
Por lo tanto, es una teoría que el economista descubrió, no inventó. Y agrupa desde el punto de vista unitario todos los fenómenos relacionados con los precios, esto ya lo digo yo, ya se trate del precio de 1 kilogramo de jitomate en el mercado de Mixcoac o de un paquete de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Sí? Y lo que a Menger le interesa es explicar no el precio del jitomate o el precio de un paquete de acciones, sino el precio. Ahora sí que en abstracto, es decir, es teoría que pura, es teoría pura. Bueno, esto es lo que dice Menger en el prólogo que él mismo escribió al texto y que nos da una idea de qué es lo que pretende, ¿no? Lo que pretende, lo repito una vez más, es reducir los más complicados fenómenos de la economía humana a sus elementos más simples, accesibles a la observación, por dar a estos últimos la importancia que le corresponde por su propia naturaleza y una vez esto bien establecido, por analizar la evolución normal según unas reglas de las más complejas manifestaciones económicas a partir de sus factores constitutivos. ¿Sí? En pocas palabras, lo que está diciendo Menger es que él quiere hacer teoría económica pura. Teoría económica pura. ¿Sí? Ahora, a ver, ¿cuáles son los temas que desarrolla en su obra? En el capítulo 1, la teoría general del bien. Y obviamente no se refiere al bien moral, sino a los bienes con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. En segundo lugar, el título del segundo capítulo, Economía y bienestar económico. El tercero, la teoría del valor. Capítulo cuarto, la teoría del intercambio. Capítulo quinto, la teoría del precio. Capítulo sexto, valor de uso, y valor de intercambio. Capítulo séptimo, la teoría de la mercancía. Y capítulo octavo, la teoría del dinero. Estos son los 8 temas que Menger desarrolla, ¿sí? Ahora bien, si me dijeran cuál considero que fue la aportación más importante de Menger, que al final de cuentas vino a dar respuesta a una pregunta que hasta este momento no se había respondido correctamente, sería todo lo relacionado con la teoría de los precios. Porque Menger fue capaz de descubrir la relación entre un hecho objetivo como es el precio y un hecho subjetivo como es la valoración del consumidor. ¿Sí? Esta relación que hasta Menger no había quedado clara y por la cual ya muchos economistas se habían preguntado, bueno, ahí está la famosa paradoja del agua y, ¿cómo se llama? Del agua y los diamantes, ¿no? Bueno, a ver, ¿por qué si el agua es mucho más útil para la vida que los diamantes, el precio del agua es mucho más bajo que el de los diamantes, ¿no? Bueno, de alguna manera Menger viene a responder esto, ¿no? Ahora, aquí, y lo vamos a ver en su momento, hay que tener claro lo siguiente. A ver, el precio es un hecho objetivo, en el sentido de que cuando yo consumidor llego al mercado, me encuentro con que todas las mercancías ya tienen un precio. Es un dato objetivo, ahí está. Sin embargo, ese precio al final de cuentas está determinado de manera que subjetiva por la valoración del consumidor. Al final de cuentas, el que determina cuál es el precio es el consumidor. Ustedes me dirán, por ejemplo, los alumnos de primero, yo verdaderamente no vuelvo esto porque ¿cómo me viene a decir que nosotros los consumidores somos los que determinamos al final de cuentas el precio? Si cuando yo llego al mercado todas las mercancías ya tienen precio. ¿En qué momento me preguntaron? En ese momento te están preguntando. Cuando yo tomo la pluma y veo que tiene un precio de 30 pesos, lo que me están preguntando es, ¿te la vas a llevar o la vas a dejar? Si me la llevo, quiere decir que estoy de acuerdo con el precio.
Si la dejo, quiere decir que no estoy de acuerdo con el precio. Y si la gran mayoría de los consumidores no está de acuerdo con el precio, ¿sí?, las plumas se van a ir, ¿cómo se dice?, hacinando ahí se van a ir acumulando. Al productor de plumas se le van a ir acumulando los inventarios de las mismas y tarde o temprano va a tener que bajar el precio. ¿Por qué? Pues porque los consumidores no están dispuestos a comprar ese precio. Te equivocaste, tú como empresario, ¿no? Esto es lo interesante, ¿no? Y Menger lo que logró fue precisamente ligar ese dato objetivo que es el precio con un fenómeno totalmente subjetivo como es la valoración de las mercancías y explicar por qué la valoración del consumidor, que es subjetiva, es la que al final de cuentas determina el precio. Lo cual de entrada dice, oye, pues esto no tiene ninguna lógica de entrada por lo que yo decía. Pues el consumidor llega al mercado y ya las cosas tienen un precio. Pues no me vengas a decir así que al final de cuentas, claro, al final de cuentas, no por principio de ellas. Esto también es importante, al final de cuentas, no por principio de ellas, ¿sí? Ahora, nada más, porque no quisiera entrar ya de lleno al tema, porque nos vamos a quedar en el nuevo principio, faltan 10 minutos, pero con relación al precio, yo sí quisiera, para ubicar a Menger, recordar cuáles son las 3 posiciones que ha habido con relación a la pregunta cómo se determinan los precios. Primero que nada está toda la postura que de alguna manera desarrolló la escuela clásica, desde Adam Smith hasta Marx. Hombre, claro, Marx, estrictamente hablando, no lo podríamos considerar como parte de la escuela clásica, pero en fin, sí es, de alguna manera, un desprendimiento de la escuela clásica, ya lo dije yo. Si hay algún economista al cual pudiera señalarse como clara influencia sobre Marx, es David Ricardo, y David Ricardo, claro, que pertenece a la escuela clásica. Pero estos decían que el precio está determinado por el lado de la oferta, en función de los costos de producción. Claro, si el precio estuviera determinado por el lado de la oferta en función de los costos de producción, entre otras muchas cosas, nunca habría una empresa que quebrara. Nunca. Pues porque el precio siempre sería aquel que por lo menos le permita al empresario recuperar su costo de producción, incluida su ganancia normal. Y el hecho es que hay empresas que quiebran. Luego, del otro extremo estaría la postura de la escuela austriaca, que dice que el precio está determinado por el lado de la demanda, por el lado del consumidor, y en función de la valoración subjetiva del consumidor. Lo cual también puede sonar así de entrada bastante absurdo, ¿no? Y a mí cuando me preguntaron. Y luego, la postura generalmente aceptada es la de Marshall, la de Alfred Marshall, el famoso economista inglés, quien dijo, y lo cito textualmente, que así como son las 2 hojas de la tijera las que cortan, así son la oferta y la demanda las que determinan el precio de la mercancía. ¿Qué es lo que se les enseña a todos los alumnos en Introducción a la Economía, ¿no? Ahí donde se cortan la curva de oferta y demanda, y es el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio, y quién determina ese, pues, la acción conjunta de la oferta y la demanda. Bueno, vuelvo a lo mismo. Si así fuera, no habría empresas que quebraran, ¿no? Y es increíble cómo se le sigue enseñando a los alumnos que la respuesta correcta a la pregunta ¿cómo se determinan los precios? Es la de Marshall y no la de Menger. Y es increíble porque no hacen falta más de 3 dedos de frente para darse cuenta de que estrictamente hablando no es así. Y que el poder del consumidor sobre el oferente a la hora de determinar el precio es muy superior por una simple y sencilla razón. A ver, hay oferente que pueda obligar al consumidor a comprar a un precio mayor del máximo precio al cual el consumidor está dispuesto a comprar esa mercancía. No, porque si lo obligara a punta de pistola ya lo estaría robando. Un robo muy sui generis. No te obligo a que por esto pagues más de lo que pagarías, pero como no soy un ladrón, sino nada más medio ladrón, te lo doy.
pero estrictamente ya no es un intercambio. Es decir, si yo no estoy dispuesto a pagar por esta pluma más de 50 pesos, y ahí es el límite y no pago un centavo más, pues no hay poder humano que me obligue a hacerlo. Pero a ver, el consumidor puede obligar al productor a vender a un precio menor del mínimo precio al cual él obtendría la ganancia normal. Sí. A ver, yo produzco las plumas. Producir esta pluma me costó 30 pesos. Si la vendo a menos de 30, pierdo. Pero ya la ofrecí a 30 y nadie me la compra. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues a ver qué pasa a 29 pesos. Si a 29 pesos ya hay quien me la compre, entonces yo perdí un peso. Pero ¿por qué la vendí a un precio menor de aquel que me permite por lo menos recuperar mi ganancia normal? Porque el consumidor me obligó. Oye, ¿y cómo te obligó? No comprando la 30. No comprando la 30. Entonces, ojo, el poder del consumidor frente al productor en materia de fijación de precios es mucho mayor que el poder del productor frente al consumidor. ¿Y cuál es el ejemplo más claro? Miren, ¿quién no quisiera tener una empresa como Pemex? A ver, ofreces un producto de primera necesidad. Hombre, no es el aire, no es el agua, son alimentos, pero bueno. Después de eso creo que es aire, agua, alimentos y gasolina, ¿no? Sí. Y además, eres el único que lo ofrece. Esas dos condiciones, solo yo ofrezco un producto de primera necesidad, eliminando la libertad de elección del consumidor, porque no tiene oferentes entre los cuales elegir, me da a mí el poder de cobrar un precio elevado. A ver, ¿este poder de cobrar un precio elevado lo tiene Pemex? Sí. Y si lo tiene, ¿por qué no nos cobra la gasolina al precio actual multiplicado por 10? No porque no quiera, sino porque literalmente no puede. Porque vuelvo a lo mismo, ¿cuántos mexicanos podríamos, no ya que querramos, podríamos pagar el precio de la gasolina actual multiplicado por 10? Si mañana amanecemos con el precio de la gasolina actual multiplicado por 10, yo tendría que limitar al mínimo el uso de mis coches y empezar a moverme en transporte público, en patineta, en bicicleta, a ver en qué. ¿Sí? No es verdad que el monopolio cobre el precio que le dé la gana. La verdad es que un monopolio cobra un precio mayor del que cobraría si estuviera sujeto a la competencia, pero que cobre el precio que le dé la gana, no lo pueden hacer, porque no lo pueden hacer. Porque, ojo, en el mercado lo que cuenta no es ni la necesidad ni lo que se quiere. Lo que cuenta es lo que se puede. Lo que se puede. ¿Por qué no estoy yo ahorita en mi mansión de las Bermudas disfrutando de una mariscada excelente, eso sí, leyendo a Menger, frente al mar Caribe? Ah, pues porque no quiero. Porque no puedo. Porque no puedo. ¿Sí? En el mercado, lo que cuenta no es lo que se necesita o lo que se quiere, es lo que se puede. Y tal vez por este tipo de verdades, decía Lionel Robbins, el famosísimo economista inglés de allá de los años 30 de la London School of Economics, que las verdades del economista o las verdades de la economía muchas veces rayan en lo trágico. Y aquí hay una de ellas, traduzco. El que tú te alimentes, alimentación de la cual depende tu vida, no depende, ¿sí?, de que tengas la necesidad de alimentarte y quieras comer. Depende de que puedas comer. ¿Sí? De que puedas producir los alimentos. Y decía Lionel Robbins, las verdades de la economía a veces rayan en lo trágico. Voy a ver si encuentro la frase textual y la traigo el próximo
Bueno, no el próximo, de hoy en 15. Bueno, señores, son las 4. Yo de veras que les... Oye, no se trata, por favor, de que esto se convierta aquí en un monólogo, los monólogos menguerianos, ¿verdad? Que se le parezca. Por favor, siéntanse con toda la libertad. Yo hoy mismo veo qué pasa con los libros y a ver si ya podemos contar con ellos la siguiente sesión. Yo les agradezco muchísimo. Agradezco a TV Azteca, agradezco a la Fundación Naumann, a Caminos de Libertad, a la UP y a todos ustedes. Y nos vemos aquí dentro de 15 días. Gracias, jóvenes.